Bueno, haciendo repaso entonces de lo que son relaciones. En el tema de relaciones hemos visto lo que son los pares ordenados, que son de esta forma. Luego también habíamos visto lo que era el producto cartesiano. ¿Ya? Producto cartesiano de dos conjuntos, en este caso A por B, siendo A y B conjuntos, es el conjunto de pares X, Y, de tal forma que X pertenece a A y Y pertenece a B. Todos los pares formados de A y B. ¿Ya? Si fuera así, por ejemplo, A por A, igual lo mismo, ¿no? En este caso, ambos elementos pertenecen a A. Y bueno, hemos visto dos tipos de relaciones. Relaciones en A por B y relaciones en A por A, por ejemplo. De ambas, se puede hallar lo que es el dominio, se puede hallar recogido. El dominio son las primeras componentes y lo que es el recorrido son las segundas componentes, ¿no? Como habíamos visto, teníamos operaciones, todas las operaciones, intersección, unión, diferencia relativa, diferencia simétrica, el complemento, la inversa, todas esas operaciones. ¿Ya? Creo que incluso habíamos visto composición. Y de estas de acá, hemos visto las propiedades. Propiedades, me imagino que ya saben cuáles son. Reflexiva, propiedad simétrica, propiedad transitiva y propiedad antisimétrica. ¿Ya? Justamente si yo las numero, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, si una relación R incluida en A por A es de equivalencia, ¿qué quiere decir? Que cumplen con las siguientes propiedades. Con la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. Si hablamos de A por A, supongamos que ahora es S, y es de orden parcial, cumple con 1, 3 y 4. Es decir, que es reflexiva, simétrica y también es transitiva, ¿no? Bueno, perdón, reflexiva, antisimétrica y transitiva. 1, 3 y 4. Bien. También habíamos visto lo que eran los grafos o dígrafos, grafos dirigidos o dígrafos. Y esto representaba un par de las relaciones, ¿no? Vamos a explicar un poco igual de lo que es el diagrama de Hayes. Que es básicamente algo así, ¿no? En lugar de círculos, que aquí los llamamos vértices, aquí son puntitos y las flechas dejan de ser flechas, son simplemente líneas rectas. Y bueno, ya, eso es en resumen casi todo lo de relaciones. A ver.
Ya. A ver, tengo las siguientes preguntas. Estamos por acá. Ahí. Ya. Dice, pregunta de relaciones. Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5, y R incluido en A por A. Esta es la relación 1, 1, y esto se parece. No, sí, sí, no, 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 sí. Ya, ok. A ver, no, modelito de Excel. Para el examen de verano, tal vez me lo cambie. Pero nos da el conjunto, nos da la relación, pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. La pregunta es, la relación es, dice, se puede elegir 0 o más opciones. En caso de elegir una incorrecta, se anula la pregunta. ¿Ya? Cada pregunta correcta tiene un porcentaje de evaluación. Ok, ahí están las respuestas correctas. ¿Ya? Bien, entonces, solución. Ustedes tienen la relación R con los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, 5. Incluido en A por A. Y A es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Vamos a representar la relación mediante un grafo. ¿Ya? Su grafo dirigido es el siguiente. Para hacer un grafo sencillo, hacemos círculos y dentro colocamos lo que son los valores de los elementos de la relación. En este caso, ojo, por si acaso, tenemos estos 5 pares y solamente esos 5 pares se va a representar en el grafo, es decir, que va a existir 5 flechas. La primera flecha va de 1 a 1, es un bucle. Esta de aquí va de 2 a 2 y así sucesivamente, ¿no? 3, 3, 4, 4 y 5, 5. ¿Ok? Listo, ahí está el grafo. Primera pregunta, bueno, la única pregunta es, ¿qué propiedades cumple esta relación? Yo voy a probar con todas, ¿ya? Voy a preguntarme si R es reflexiva, ¿ya? Para que R sea reflexiva, yo digo que R incluido en A por A es reflexiva si y solamente si ocurre lo siguiente. Para todo X elemento que pertenecen a, los pares iguales, es decir, X, X, forman parte de la relación. ¿Esto qué significa? Que 1,1 debe pertenecer a la relación, que 2,2 debe pertenecer a la relación, que 3,3 debe pertenecer a la relación, lo mismo para 4 y lo mismo para el 5. ¿Ya? ¿Ok? Porque me dice todas las X de A y aquí están todas las X de A. Y verán que esto es verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Ya?
Esto es si hablamos formalmente, ¿no? Esa es la definición formal. Que todos los elementos de X en A forman pares iguales en la relación. Ojo, hay que tomar en cuenta en qué conjunto está contenido. Igual se puede escribir así. A cuadrado, ¿no? Voy a chuparlos, pero lo dejo a por. ¿Ya? Pueden observar, todos los pares iguales forman parte de R. Así que la respuesta sería R es reflexivo. ¿Ya? De aquí habría que marcar esta de aquí. Ahora, pasándome a otra definición, les voy a hablar sobre R incluida en A por A, si esta es simétrica. ¿Ya? Para verificar que una relación es simétrica, lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Una relación es simétrica si y solamente si todo valor XY que pertenezca a, si el valor XY pertenece a la relación, entonces la inversa, es decir, y, X también pertenece a R. Esa es su definición formal. Si un par XY existe en la relación, entonces su inversa también pertenece a la relación. Si todos los pares posibles cumplen con esta condición, entonces R es simétrica, ¿no? En este caso, tendríamos que verlos para el 1. Si 1,1 pertenece, entonces, ¿qué debería pertenecer? La inversa. La inversa de 1, 1 sigue siendo 1, 1. Esto es verdad. Y van a ver que se cumple con todos los valores hasta el 5, 5. ¿Ya? En realidad tendría que colocar todos los posibles inversas, ¿no? Esto continúa en realidad. Pero no quiero hacerlo largo. Se darán cuenta que estos pares son iguales y que su inversa es igual, por lo tanto, R es simétrico. No hay donde pelarlo. Así que sí, R es simétrico. Esto es 1, 2, 3. Reflexiva, simétrica. Hablemos de transitividad. ¿Ya? Básicamente, si una relación es transitiva, falta esta notación en realidad, para todo X, Y, Z de A, se cumple lo siguiente. Si hay un par X, Y que pertenece a R y existe otro par Y, Z que también pertenece a R, es decir, si esto ocurre, entonces, para que esto sea simétrico, perdón, para que sea transitivo, debe ocurrir lo siguiente. Que el par que se forma entre los extremos, es decir, entre X y Z, debe pertenecer a R. ¿Ya? Y esa es la definición formal, que es un poco tal vez complicada, ¿no? Y para esto voy a ocupar esto de aquí. De forma gráfica, en el grafo, si tenemos una flecha de A a B y de B a C, para que esto sea transitivo debe existir una flecha de A a C. Si hablamos de la reflexividad, siendo A y B los dos únicos elementos de R, perdón, de A, esto es reflexivo si todos los vértices tienen bucle. Eso es de forma gráfica. Y en cambio, aquí en la simetría, para que esto sea simétrico, en el gráfico debo ver que si una flecha sale, debe retornar. ¿Ya? Reflexiva, simétrica y transitiva.
En el caso de R, verán de que no existe eh, ningún recorrido transitivo, ¿no? Ahora, por más que no exista ningún recorrido transitivo, en realidad sí existe. ¿Por qué? ¿Qué tal si hacemos esto? 1,1 pertenece a R. Algún par que coincida con este segundo componente sería también 1,1. Ahora, si esto es así, ¿qué debería ocurrir? Que los extremos, es decir, 1 y 1 también, debería pertenecer a R. ¿Ok? Y eso es cierto. Esto es verdadero. Y van a probar lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4. 4 y 5. ¿Ya? Voy a resumir eso y voy a decir que R es transitivo. ¿Ya? R también es transitivo. Aquí le faltó eso. Ok. ¿Qué más? Transitiva, simétrica. La antisimetría. No voy a escribir la definición formal de la antisimetría, pero para que una relación sea antisimétrica, solo se admite, lo voy a escribir así, solo se admite simetría en los bucles. ¿Ya? La antisimetría no es igual que la asimetría. La simetría es una negación total. Ningún par simétrico debe existir para que sea asimétrico. En cambio, si hablamos de la antisimetría solo admite simetría en los bucles. ¿Esto qué quiere decir? Que para todo XY que pertenece a A, nos dice lo siguiente. Si X, Y pertenece a R y Y, X también pertenece a R, es decir, que si hay simetría, recuerden que esta es la parte de la simetría de acá, ¿ya? Entonces, X es igual a Y. Esa es su definición, ¿no? Que si hay simetría es porque son bucles. X es igual a Y. Entonces, si revisamos aquí en el grafo, verán de que no hay ninguna simetría fuera de los bucles. Así que directamente vamos a poner que R es antisimétrico. Y cumple con esto de aquí, con B. Ahora sí. ¿Qué más dice? Orden total, obviamente no es ninguno. No solo nos responde. Relación de equivalencia, relación de orden parcial. Ya, habíamos visto aquí arriba, ¿no? Que para que sea de equivalencia, debe cumplir que es reflexiva, simétrica y transitiva. Vemos de que es reflexiva, es también simétrica y también transitiva. Entonces, también es una relación de equivalencia. ¿Ya? Ahora, a ver, reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica y equivalencia. Ok. Pero lo que se me hace raro es que también es de orden parcial, pero aquí no lo tomo como orden parcial. Al ser de orden parcial, debería cumplir con 1, 3 y 4, es decir, reflexivo, transitivo y antisimétrico. Y esto es reflexivo, transitivo y antisimétrico. Así que 5, R es de equivalencia por 1, 2 y 3. Y 6R
es de orden parcial por 1, 3 y 4. ¿Ya? Esas dos afirmaciones más tenemos. Listo, ahí terminaría ese ejercicio. ¿Ok? Es un resumen de todas las propiedades. A ver, siguiente pregunta. Ujú. Ya, interesante esto. Ya. Bueno, típica pregunta que sigue después de relaciones, bueno, después de las propiedades. Vamos a ver lo que son los diagramas de Hayes. Los diagramas de Hayes solo se grafican o se los construye para lo que son los conjuntos parcialmente ordenados. Se abrevia así, conjunto parcialmente ordenado. Y generalmente su notación es esta. Si digo conjunto parcialmente ordenado, conjunto A menor que, esto es equivalente a decir que X, Y pertenece a la relación, porque los conjuntos parcialmente ordenados también son relaciones. Si y solamente si X es menor o igual que Y. ¿Ok? En este caso me dice crear en su examen el diagrama de Hayes de los divisores del 20. Ya, divisores del 20, se va a hacer mi conjunto, por el que este es un conjunto y esta es la relación que existe. En este caso, divisores del 20. El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20, ¿no? ¿Hay otro divisor? Creo que no, ¿ya? Entonces, la relación es de divisores, me imagino, aunque no especifica. Así que el CPO va a ser divisores del 20 y la relación de divide A. ¿Ya? Entonces, este conjunto de acá me va a generar este conjunto parcialmente ordenado. Y para su diagrama de Hayes vamos a tener lo siguiente. Identifiquemos primero. El 1 obviamente divide a todos. No hay excepción. El 2 solamente divide a los pares. Y el 4 se divide a sí mismo y el 20. Sumamos el 4. Consigo mismo con el 20. Si hablamos del 5, el 5 se divide a sí mismo al 10 y también al 20. Y el 10 solamente se divide a sí mismo y al 20. El 20 se divide a sí mismo. ¿Ya? Es decir que si yo hago primero el diagrama de, bueno, perdón, el dígrafo, tendría más o menos esta forma. ¿Ya? 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿Ya? Por si acaso esto se llama grafo. No es el diagrama todavía. ¿Ya? Quiero explicar la relación de este conjunto parcialmente ordenado. El 1
divide al 1, divide al 2, divide al 4, al 5, al 10 y al 20. El 2 se divide a sí mismo, divide al 4, divide al 10 y divide al 20. El 4 solamente divide al 20 de a sí mismo. El 5 se divide a sí mismo, divide al 10 y divide al 20. El 10 a sí mismo y al 20 y por último el 20 a sí mismo. ¿Ya? Verán que aquí el grafo tiene demasiadas líneas, ¿no? Así que otra forma de hacerlo es, o representarlo es usando el diagrama de Hayes, ¿ya? Y este diagrama de Hayes pueden hacerlo de forma directa o pueden construirlo a partir de lo que es el grafo. Y es sencillo. Para construir el diagrama de Hayes a partir de un grafo, lo primero es quitar los bucles. Todos estos bucles en un diagrama de Hayes, dado que esto es un conjunto parcialmente ordenado, yo sé que todos los pares iguales sí pertenecen al conjunto parcialmente ordenado, debido a que es una relación de orden parcial. Y al ser de orden parcial, todos los pares iguales pertenecen a la relación. Así que en el diagrama de Hayes, obviamos esa parte. Es decir, que no vamos a dibujar bucles. Segundo, al ser esta una relación transitiva, el diagrama de Hayes trabaja de otra forma. Ya no necesito todas las flechas para representar. Si yo quiero representar la relación mediante el diagrama de Hayes, basta con que existan las rutas principales. No necesito las rutas transitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si 1 divide al 4 y el 4 divide al 20, la ruta transitiva era del 1 al 20. Y esta ruta no la necesito, porque puedo llegar por 4 hacia 20. Lo mismo, si del 1 llego al 2 y del 2 llego al 4, entonces no necesito la ruta del 1 al 4. ¿Ya? Todos los que son transitivos los voy a quitar. Entonces, ¿qué otro más? El 1 al 5 está bien, es directo. Del 1 al 5, del 5 al 10, del 1 al 10 no lo necesito. Y no hay más, ¿ya? Esos tres los estoy quitando. Del 2 al 10, del 10 al 20, no necesito del 2 al 20. De 2 al 4, de 4 a 20, tampoco necesito el 2 al 20, hay dos rutas. Del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 20, no necesito estar acá. Y todas las transitivas, ¿ya? Bueno, entonces, en lugar de círculos, voy a tener simplemente puntitos. Esos puntitos representan los elementos. En este caso es el primero. Este primero veo con quién se relaciona con el 2. Así que voy a colocar un 2 por este lado. Aquí. 2 y 1. ¿Con quién más se relaciona el 1? Con el 4 ya lo taché, con el 10 ya lo taché, con el 20 ya lo taché, con el 5. No hay otra ruta más del 1 al 2 o del 1 al 5, así que la ruta es directa. Queda de esta forma. Así. Es el 5. Ahora, del 2 y el 5, el 2 se va hacia el 4 y el 5 se va hacia el 10. ¿Ya? 2 al 4 y 2 al 10. Este 2 divide al 10, no hay otra ruta más, así que tiene que ser directo. Aquí está esa ruta. ¿Qué más hay?
1 divide al 5, divide al 2, divide al 4, divide al 10. El 5 solo divide al 10. El 10 divide al 20. Se va arriba y aquí cierra por acá. ¿Ya? Y ahí termina el diagrama de Hayes. Esto se describe de esta forma. Todas las rutas hacia arriba, también conocidos como recorridos, todos estos recorridos se hacen hacia arriba. El 1 obviamente puede llegar al 1, así que 1,1 pertenece a la relación. Del 1 puedo llegar al 2. 1,2 pertenece a él. Del 1 puedo llegar al 5. 1,5 pertenece a él. ¿Ya? Y así sucesivamente verán que el 1 alcanza todos los puntos. En cambio el 2 se supone que solamente puede subir, no puede bajar. Todos los recorridos son hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ninguno de estos puntos por debajo del 2 forman relaciones. Es decir, 2 no se relaciona con el 1, no se relaciona con el 5, pero el 2 se relaciona con el 2, obviamente, con el 4, con el 10 y con el 20. ¿Ya? Así es como se entiende este diagrama de Hayes. Ahora, el problema nos pide lo siguiente. Describir la cota inferior de 2 y 5. Es decir, de estos dos de acá, ¿cuáles son sus cotas? De este 5 y de este 2. Previo a eso voy a explicar qué son las cotas superiores y las cotas inferiores. Las cotas superiores son aquellos puntos a los cuales pueden visitarse desde todos los puntos que están remarcados. En este caso, si este es el conjunto de estudios, es decir, lo que está aquí subrayado es B. De B yo puedo llegar al 10. Sí, desde el 2 puedo llegar al 10. El 5 puede llegar al 10. También. Ambos llegan. Así que esto es una cota superior. En cambio, el 4 sí se puede llegar de 2, pero no puedo llegar del 5. El 5 no hay una ruta hacia el 4. Así que no es posible. Hacia el 20 se llega desde el 2 por dos rutas y por esta ruta de acá puedo llegar al 20 desde el 5. Así que ambas. Y si hablamos de cotas superiores, serían esas dos. Para B igual a 2,5. Sus cotas superiores, que son los puntos que pueden visitar ambos, serían 10 y 20. ¿Ya? Eso, ahí, esas dos. 10 y 20. Si hablamos de cotas inferiores, las cotas inferiores son aquellos puntos que tienen alcance a todo el grupo, a todo el conjunto de elementos. En este caso, desde el 1 de aquí, yo puedo llegar al 2 y puedo llegar al 5. ¿Qué otro punto más puede llegar a estos dos? Ninguno, ¿no? Recuerden que no existe recorridos hacia abajo. Por lo tanto, el 2 no puede recorrer. Bueno, el 2 sí se alcanza a sí mismo, pero no alcanza al 5, así que no se considera. Lo mismo para el 5. El 5 se alcanza a sí mismo, pero no alcanza al 2. Así que ninguno de ellos es cota inferior de la otra. En ese caso, el 1 sería la única cota inferior. Cota inferior. ¿Ya? 1. Y bueno, no se olviden que siempre los recorridos son hacia arriba.
Esto era la expresión que representa en realidad ese diagrama. Existen otros elementos que los voy a listar enseguida, que son los elementos máximo y los elementos o el elemento mínimo. Por si acaso, el máximo y el mínimo son únicos. Existen, y si existen son únicos. En este caso el máximo es 20, que es el número que está por encima de todos, y al cual se llega de cualquier punto, y el mínimo es el 1, y es aquel punto de donde puedo partir y llegar a cualquier otro punto, cualquiera sea, ¿ya? O el que está por debajo de todos. Si hablamos de los maximales, estos ya no son únicos. Son todos aquellos puntos que están por encima de todos. En este caso, el único punto sería 20. Y el minimal sería el 1 también. Todos los elementos que están por debajo de todos. ¿Ya? Ese es el minimal. Por si acaso, si hablamos de cotas superiores, para las cotas superiores existe lo que se conoce como mínima cota superior. Y es básicamente de las cotas superiores de un conjunto B, en este caso, la que está más próxima. Es decir, de estas dos cotas superiores que he encontrado, ¿cuál está más cercana a ambos puntos? En ese caso sería 10. Y en el caso de la máxima cota inferior, es la única, ¿no? Pero también se conoce como la cota que está más próxima a ambos puntos. En este caso es el 1. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es el diagrama de Hayes. ¿Listo? Otro ejemplo que puedo darles, a ver, para ver. Supongamos que este es mi diagrama de Hayes. Está X. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D y esto es E. Si hablo de... Esto no está, lo voy a ver de color, ¿dónde está? Aquí. Estos dos van a ser mi punto B. Es decir, B es igual a A y C. Pregunta, ¿cuáles son las cotas superiores? ¿Y cuáles son las cotas inferiores? Fácil. Ven que no siempre van a haber números. Si esto fuera el caso, ese es el conjunto B de todos los puntos escogidos por dos. Las cotas superiores son aquellos puntos que ambos, en este caso ambos puntos de B, pueden alcanzar. En este caso, A puede alcanzar a C. C obviamente se alcanza a sí mismo. A puede alcanzar a E. C puede alcanzar a E. Y D lo alcanza A por esta ruta y este de aquí directamente. Entonces las cotas superiores son C, D, E. ¿No? Superiores. C, D, E. Inferiores son todas aquellas cotas de donde se alcanza a ambos. En este caso, la única es A. ¿Por qué razón? Porque A alcanza A, obviamente, y también alcanza C. En cambio, B no puede ser cota inferior debido a que de B no puedo llegar a A, pero en cambio sí puedo llegar a C, ¿ya? Pero no por eso puede ser cota
inferior. Para que sea cota inferior debe llegar a ambos puntos, en este caso A y C. La única que cumple es A, así que la cota inferior es A. De aquí la máxima, perdón, la mínima cota superior es la más próxima, que sería C. Y la máxima cota inferior es la única, que es A. Acá, si yo hablo de máximo, el máximo no es único. De estos dos, ¿cuál es el mayor total? Ninguno. Así que de ellos dos no existe el máximo. De A y B, el mínimo tampoco existe. ¿Por qué razón? Porque entre ellos dos no existe alguien que sí sea menor que ellos dos, o que existe por debajo y se relacione con ellos. ¿Ya? En cambio, si hablamos de maximal, los maximales son aquellos que no tienen elementos por encima de ellos. En este caso, E y D son los maximales. Y si hablamos de los minimales, son aquellos puntos que no tienen ningún elemento que se relacione con ellos que esté por debajo. ¿Ya? En este caso, la A solamente se relaciona consigo mismo y la B solamente se relaciona consigo mismo. Así que A y B son los minimales. Y ahí está, otro ejemplo. Bien, vamos a pasar a funciones. Para funciones, lo que vemos por acá es lo siguiente. Bien, esto es fácil de identificar. A ver, tenemos A, tenemos B. Los elementos de A son A, B, C y D. Y los elementos de B son 1, 2, 3 y 4. Esto ya es tema de funciones. ¿Ya? Vamos a representar los pares de color rojo. De A a B, perdón, de A a 2, número 1, de B a 1, segundo par, de C a 4, tercer par, de D a 3, es el cuarto par. ¿Listo? Ahora, la pregunta es si es una función. Fácil. Para que una relación, porque esto en realidad sigue siendo una relación, en este caso está contenido en A por B, yo quiero que esta relación contenida en A por B sea, sea una función, debe cumplirse dos condiciones. Primero, que el dominio de R es igual a A. En este caso ya directamente lo llama F, así que el dominio de esa función tiene que ser A. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se le llama existencia, si no me equivoco. Que todos los pares de A participan en la función.
¿Ya? Ahora, otra cosa. No hay dos pares con primeras componentes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Primero, de que todas las X de A participan. ¿Ya? Y si participan, participan solo una vez. Eso es una función. Todos los elementos de este conjunto A participan todos una sola vez. ¿Ya? Estamos revisando el A, conjunto de partida. Si se cumple eso, es una función. Esto se llama unicidad. Una sola vez, único. En este caso cumple la condición de existencia, sí, porque el dominio de F efectivamente es A. Donde ustedes lo vean, todos estos están participando. Ahora, la segunda pregunta decía, ¿será que es de unicidad? Sí, es de unicidad porque ustedes pueden observar que tienen solamente una flecha que sale de ellos. Por lo tanto, de A y B podemos afirmar que es una función. ¿Ya? Si es de existencia y de unicidad, es una función. Ahora, si hablamos de funciones, las funciones pueden ser sobreyectivas, inyectivas y biyectivas. ¿Ya? Si hablamos de inyectiva, una relación es inyectiva cuando, a ver, déjame buscar los apuntes. Ok, existen tres tipos. Dice F es inyectivo, si es 1 a 1. ¿Sí? Nos dice que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. ¿Ya? Es decir, si no me equivoco, aquí es con el recorrido. Voy a escribir la función acá. Y nos dice lo siguiente: F es inyectiva si para todo X, Y, eh, esa es la definición. ¿No? Tenemos X1 y X2. X1 y X2, X1 igual a X2. ¿Ok? En este caso, para todo X1, X2 que pertenece a A, que es el conjunto de partida, si sus imágenes llegaran a coincidir, estas son sus imágenes, entonces X1 es igual a X2. ¿Ya? Esa es la definición de inyectiva, que es básicamente 1 a 1. ¿Okay? Ahora, hablamos de que F es sobreyectiva cuando ocurre lo siguiente.
F es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada tienen al menos un elemento del conjunto inicial X. En este caso, el recorrido de F debería ser igual a B. ¿Ya? Eso es que sea sobreyectiva. Y F es biyectiva si solamente si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? ¿Qué podemos observar? Nos dice que es inyectiva cuando es 1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada par de B, si existe un elemento de A que lo conecta, es solamente uno. Solamente existe un par con este elemento de B. Es parecido a la unicidad. No tenemos pares con segundas componentes iguales. ¿Ya? Por eso es 1 a 1. Ahí está el ejemplo. A se relaciona con 2, el 2 no tiene otro par. B se relaciona con 1, el 1 no tiene otro par, y así sucesivamente. ¿Ya? Así que aquí podemos afirmar que F es inyectivo, es 1 a 1. 1 de A para 1 de B, 1 de A para 1 de B. Pero por si acaso que sea inyectiva, no siempre es necesario que se ocupen todos estos elementos, sino que todos los que tengan pareja deben tener solamente uno. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, cuando F es sobreyectiva, lo que interesa es que todos los elementos del conjunto de llegada formen parte de la relación. Es más o menos equivalente a lo que era la existencia. Pero como esto ya es una función, todos los elementos de B participan. Y en este caso sí. El 1, el 2, el 3 y el 4 son todos los elementos de B y todos tienen pareja. Así que esto se cumple. El recorrido de F es B. Por tanto, F es sobreyectivo. ¿Ya? Ahora, esto es 1 y esto es 2. De 1 y 2 podemos afirmar que F es inyectivo. Perdón, biyectivo. Esto debido a que obviamente es inyectiva y también es sobreyectiva. ¿Ya? Generalmente, para que una función sea biyectiva, todos los elementos de B participan y solo participan una vez. Es igual a lo que tenemos en la función, ¿no? Todos los elementos de A participan una vez. Eso es requisito para que sea función. Ahora, para que sea función biyectiva, todos los elementos de B participan y participan una sola vez. Así que esto es sobreyectivo, inyectivo y biyectivo. Dice función, obviamente, existencia y unicidad, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Listo. Era básicamente todos, menos esos dos, ¿no? No sabe, no responde. Ejemplo, a ver. Si yo tengo esto de acá, esta función es función, claro, es función. Pongámoslo de esta forma. Decimos que es una función debido a que todos los elementos de A participan, todos y una sola vez. Solamente sale una flecha. Así que sí es función. Ahora, ¿qué tipo de función es?
podemos observar que es 1 a 1. A tiene como pareja X, B tiene como pareja Y y C tiene como pareja W. Y X, Y y W solamente tienen esa primera componente. Así que es inyectiva. Se conoce como 1 a 1. Ahora, en la inyectiva no nos interesa que todos los elementos de B participan. Algunos se quedan sin pareja, como es el caso de la Z. Así que no es sobreyectiva. ¿Ya? En cambio, si ustedes lo colocan de esta forma, A, B, C, D, solamente tuvieran X y Y, pueden observar de que esto sí es una función, se va a llamar G. ¿Por qué es función? Porque todos los elementos del conjunto A de partida participan solo una vez. Así que sí es función, pero pueden observar de que no es 1 a 1. A la Y le llegan 3 pares, ¿no? Así que no es 1 a 1, no es inyectivo. En cambio, para que sea sobreyectivo, lo que me interesa es que todos los de B participan. No importa si es una o dos o tres veces. En este caso, participan todos, así que es sobreyectivo. Ahora, si hago otro, por ejemplo, así, como el de hace rato, 1 a 1 y participan todos. Llamémosle una función h. ¿Es una función? Obviamente sí es una función, porque todos los elementos del conjunto de partida, en este caso se llama A, participan y solo participan una vez. Ahora voy a revisar B para ver qué condiciones cumple. Podemos observar que cada uno de los elementos participa una sola vez, así que es 1 a 1, es inyectivo. ¿Listo? Ahora, podemos ver de que todos los elementos de B participan, así que esto es sobreyectiva o directamente sobre, así. Por tanto, también si es inyectiva y es sobreyectiva, también es biyectiva. ¿Ya? Así que ustedes pueden observar lo siguiente. Si el número de elementos de A es menor al número de elementos de B, F puede ser, no estoy afirmando que sea, sino que puede ser inyectiva. Hay opciones, ¿no? No necesita este, que se repita algún par de B. Hay más opciones de B que de A. Pero en cambio, no puede ser sobreyectiva. ¿Por qué razón? No puede ser sobreyectiva porque no me va a alcanzar los pares de A para relacionarlos a todos con B. Es como si tuvieran una fiesta, ¿no? Hay más cantidades de personas del tipo A y hay menos cantidad de personas de A y más cantidad de personas de B, y para hacer pareja de baile necesitarían la misma cantidad, ¿no? Y como estos de aquí no pueden bailar más de una vez, es decir, que como una función no pueden participar más de una vez, no se da la ocasión de que participen todos los de B. Así que no puede ser sobreyectivo. Ahora, aquí tenemos el otro caso, al revés. Si A es mayor que B,
puede ser del tipo sobredirectivo, ya que va a alcanzar para todos. Este puede ser así y de esta forma. Ah, no. Sí, está bien. Sí, es un menor estricto y mayor estricto. Pero no puede ser inyectivo. ¿Por qué no podrá ser inyectivo? De hecho, podría ser hasta no podría ser función. Si esto fuera inyectivo, solamente A y B podrían tener X y Y. Pero C y D, debido a que tienen que participar sí o sí, están tomando como par a Y. Así que es sobreactivo, pero no puede ser inyectivo. Y en cambio acá, si son iguales, puede ser biyectivo, que es ambos, ¿no? La única posibilidad para que encontremos relaciones biyectivas o funciones biyectivas es que la cantidad de elementos de A sea la misma cantidad de elementos de B. Y ahí podemos hacer uno a uno y que participen todos los B. ¿Ya? Más, creo que ese era el último. Sí, ese es el último ejercicio. Respecto a funciones. Eran 3 preguntas. A ver. Hay una tercera pregunta. Dice, tenemos la matriz de la relación y quiere el algoritmo de Warshawski. Pero el algoritmo de Warshawski tiene parcial, ¿no? Así que no entraría para esto. Bien, ahí está un resumen de lo que va a entrar para mañana, ¿no? Por si acaso este es el examen de verano, así que dudo mucho que varíe mucho, ya que es relaciones y funciones. ¿Ok? Para el Z1, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta a los del Z1? Disculpe, yo tengo una duda con respecto al diagrama de Hayes. Ya, dime. El diagrama de Hayes sí o sí se puede graficar solo si el conjunto de el CPO cumple ciertas propiedades, ¿no? Si es reflexivo, antisimétrico, activo, ¿no? Correcto. El Si diagrama no, de Hayes es solo para de orden parcial. y el orden parcial tiene que cumplir esas tres propiedades, ¿verdad? Correcto. Si no cumple el orden parcial, no puedo hacer el diagrama de Hayes, ¿verdad? Generalmente te van a pedir el diagrama de Hayes de un conjunto parcialmente ordenado. No te Pero si pueden pedir de una relación, por ejemplo. Sí, eh, pero si el conjunto parcialmente ordenado no cumple esas tres propiedades, pues entonces no puedo hacer diagrama de Hayes. Claro. De hecho, no sería conjunto parcialmente ordenado si no cumple con esas propiedades. Por eso te digo, si te dan un conjunto parcialmente ordenado, obviamente el escritor ya sabe de que sí cumple con esas tres propiedades. Y sí o sí, bueno, tendría que cumplir con las condiciones, ¿no? Por donde lo Y, veas, esto es de orden parcial, no hay donde perderse reflexivo, transitivo y antisimétrico, porque no existe simetría. Por ejemplo, el 10 no regresa al 5, no hay simetría. Esto de aquí es la definición. Un conjunto parcialmente ordenado es una relación de orden parcial, solamente que se lo nota de esta forma. Y son pocos en realidad. Puede ser de esta forma, otro puede ser este de acá, mayor o igual. El que hicimos ahorita es el de divide. Cuando vean divisores, en este caso aquí falta en realidad cuál es el CPO. Aquí debería decir CPO divisores del 20 con esta relación. Esta relación es de divide. ¿Ya? Y existe otra.
El que es más conocido es este de acá. Conjunto parcialmente ordenado del conjunto potencia de A, donde la relación es de subconjunto. Lo que quiere decir que X está incluido en Y. Entonces, X, Y pertenece a R. ¿Ya? En el examen, no tengas pena, digamos. Si te piden diagrama de Hayes, es porque esto es un conjunto parcialmente ordenado. Así que directamente estamos asumiendo de que es de orden parcial, por lo tanto puedo hacer ese diagrama de Hayes. No existe otra posibilidad, ¿no? Todos los ejercicios planteados para lo que es el diagrama de Hayes son los conjuntos parcialmente ordenados que deberían cumplir con las propiedades, ¿no? Eso no queda suelto en realidad. Y si por algún motivo en el examen me presentan un conjunto, pero no me indican que tengo que hacer ni producto cartesiano, pero que sí tengo que pillar el CPO, diagrama de Hayes, etcétera. Mm, a ver, no he visto ese caso, la verdad que no, que solamente tenga el conjunto y que vos tengas que hacer uno de orden parcial. Bueno, en el caso del Z1, ¿no? El examen me imagino que va a ser igual en la plataforma, ¿no? Así que el mismo banco de preguntas de estas tres son bastante similares. Es que yo le preguntaba porque hoy día fue el examen de Miranda. Yo soy con el ingeniero Miranda y por eso me vino esa duda. Ah, ya. Realmente el problema que le acabo de mencionar apareció en pregunta. O sea, dio una relación. Ah, claro. El Inge Miranda, pues, avance es más matemático. Él te puede preguntar hasta por qué esta relación es de orden. No, una demostración, digamos. Ay, o sea Sí, que tenía que... ahí sí, tu pregunta ahora sí tiene más sentido, ¿verdad? Entonces tenía que demostrar por inferencia lógica por qué la relación no era tanto. Claro, tendrías que demostrar, ahí sí, si tienes que demostrar que es un conjunto parcialmente ordenado, tenés que demostrar que es simétrico, perdón, reflexivo, antisimétrico y transitivo, utilizando definiciones de... Uy, yo solo se lo escribí nomás. No se lo definí. No le- Mm, bueno, entonces no vale. Sí, entonces, ánimo. Una pregunta menos. Ya, gracias. Ah, ya. Ok, de corazón se me hizo rara tu pregunta. Mm, sí, en realidad sí es de orden parcial, solamente que me imagino que no lo ha puesto como opción, porque aquí dice las respuestas correctas son estas de aquí, digamos, reflexivo, simétrico, transitivo, antisimétrico, relación equivalencia. Justamente, si ustedes hacen el desarrollo, digamos, aquí faltaría lo que es de orden parcial, si no me equivoco, porque cumple con todo, ¿no? Incluso hasta él mismo lo puso, ¿no? Reflexivo, simétrico, transitivo, antisimétrico. Uno, 2, 3 y 4. Si cumple uno, 2 y 3, obviamente es de equivalencia, pero si cumple uno, 3 y 4, también es de orden parcial. Así que me imagino que es algún error con la pregunta. Lo de orden total, sí, no lo había visto antes. Sí. Mira. Bueno, entonces aquí terminaría este modelito. Se los paso al Z1 y ya con el Z5 voy a hacer un poco de subtract, porque de ahí va a salir el examen. A ver. Eso se lo voy a pasar enseguida y voy a hacer uno nuevo. ¿Ya? Con el Z1 entonces aquí terminaríamos. Les paso el modelo enseguida.
No como interesantes y lo voy a exportar PDF. Z1. Listo. Ok. Ahora sí. Bien, a ver, para ustedes será su práctico. Alguien nos manda el práctico del grupo Z5. Los Z1 ya pueden tranquilos, ¿no? Su examen de ellos temprano, así que mejor si duermen ahorita. Y esto lo voy a detener aquí.